Marat, desde la Comuna de París, ayudó a consolidar el reino del terror, elaborando listas negras. Revolucionario, ultrarradical y ortodoxo, se le ha identificado con el ala izquierda de la revolución. Amado por los desposeídos y detestado por aristócratas y burgueses. Su combate contra los enemigos de la revolución le llevó a apoyar medidas como las masacres de septiembre de 1792 y el encarcelamiento de los enemigos de la revolución, en que cientos de prisioneros políticos fueron asesinados. Además, estableció el Comité de Vigilancia, cuya función era eliminar de raíz a los contrarrevolucionarios. Medidas estas con las que esperaba garantizar el triunfo revolucionario. Marat pretendía que la acción de los tribunales populares se diseminara por todo el país, llegando a contarse alrededor de 1.400 condenados a muerte con sentencia cumplida. Aunque ciertamente Marat no estaba afiliado a ningún partido, fue elegido en septiembre de 1792 para representar al pueblo francés en la Convención Nacional junto a Danton. Allí se unió al sector de los montañeses, donde Robespierre adquiría cada vez mayor prestigio. Cuando Francia fue declarada república el 22 de septiembre, Marat dejó de publicar El Amigo del Pueblo y 3 días más tarde apareció El Diario de la República Francesa, que estaba muy en la línea con El Amigo del Pueblo. Criticaba muchas de las figuras políticas de Francia e hizo de Marat alguien muy impopular entre sus compañeros de la convención. Su postura durante el juicio del depuesto rey Luis XVI fue también sorprendente. Declaró que era injusto acusar a Luis de cualquier cosa anterior a su conformidad con la Constitución, pero paradójicamente solicitó implacablemente la ejecución del rey por el bien del pueblo. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado. Entre enero y mayo, Marat luchó agriamente contra los girondinos moderados, a los que califica de enemigos encubiertos del republicanismo. Los girondinos lograron que la convención ordenara el juicio a Marat ante el tribunal revolucionario, pero quedaron duramente sorprendidos cuando fue absuelto y devuelto a la convención con un renovado apoyo popular. La caída de los girondinos el 31 de mayo, provocada por las acciones de François Riot, se convirtió en uno de los últimos logros de Marat. Su enfermedad de la piel estaba teniendo efectos negativos en su vida, y lo único que aliviaba las molestias eran los baños calientes donde se pasaba gran parte del día escribiendo artículos para El Amigo del Pueblo. Marat, el principal ideólogo de la guerra civil, justificaba su pretensión de vengar a los humildes y despojados, no en ninguna ley natural, sino en su idea del ser supremo como principio moral. Recordemos que en su discurso de julio de 1794, Robespierre había inaugurado la fiesta nacional dedicada al Ser Supremo, y que el único líder revolucionario ateo era Hébert, finalmente guillotinado por Robespierre. La diosa razón tenía mucho de diosa pero poco de razón. El 31 de mayo de 1793, el período de gobierno girondino llega a su fin, y los revolucionarios radicales, entre ellos Marat, disfrutan su triunfo. Los girondinos se habían refugiado en Caen, en la Baja Normandía. Marat estaba en su bañera el 13 de julio de 1793, cuando una mujer que afirmaba ser una mensajera desde Caen solicita ver a Marat porque al parecer le trae información sobre los girondinos exiliados. Era el tiempo en el que los girondinos luchaban contra sus enemigos en la convención. Era el tiempo en el que el jacobino Jean-Paul Marat, que representaba para ella la tiranía, triunfaba en París. Proscritos y fugitivos se refugiaron en Calvados, cuyas asambleas frecuentaba Carlota, y es allí donde toma la decisión de viajar a París, donde se hospeda en el Hotel de la Providence. Informada de que Marat, por motivos de salud, ya no asistía a las reuniones de la convención, decidió visitarlo en su propia casa, no sin antes enviarle una nota
fechada el 11 de julio de 1793, en la que decía lo siguiente: «Llego de Caen. Su amor por la patria me hace suponer que tendrá bien conocer los desafortunados acontecimientos de esta parte de la República. Me presentaré en su casa dentro de una hora. Tenga la bondad de recibirme y de concederme unos momentos para entrevistarnos. Le mostraré la posibilidad de prestar un gran servicio a Francia». Nota de la que no obtuvo respuesta por parte de Marat, por lo que se decide enviarle una segunda misiva, en la que le reclama: «Le he escrito esta mañana, Marat. ¿Ha recibido mi carta? No puedo creerlo. Se me niega a su puerta. Espero que mañana conceda una entrevista. Se lo repito, llego de Caen. Tengo que revelarle los secretos más importantes para la salud de la República. Además se me persigue por la causa de la libertad. Soy desafortunada. Basta que lo sea con tener derecho a su patriotismo». Con el imperativo de cumplir su misión, Carlota no espera más y se dirige a la casa donde vive Marat en el número 18 de la Rue des Cordeliers. A pesar de la reticencia de los habitantes de la casa, y en especial del recelo de la portera Albertine, de dejar entrar a una joven desconocida en el tribunal, comenzó a discutir acaloradamente con ella. Al oír los gritos desde la escalera, Marat la hizo pasar. Comprendía que se trataba de la visitante extranjera de quien había recibido las dos cartas. Con un fuerte grito e imperativo, ordenó que la dejaran pasar. Albertine obedeció y acompañó a la muchacha a la pequeña habitación donde se encontraba Marat, y dejó al retirarse la puerta del pasillo entreabierta para oír la menor palabra o el menor movimiento del enfermo, lo cual le sirvió de poco. Una vez allí, se encuentra con Marat en la bañera, escribiendo en un tablero mal puesto en una pieza de escasa luminosidad, con un turbante en la cabeza y la piel muy rojiza. Marat, con una mirada decaída, le pregunta los nombres de quienes la envían, y tras apuntarlos presuntamente, dijo: «En menos de 8 días irán todos a la guillotina». Otra versión cuenta que la joven aristócrata, Charlotte Corday, nunca le entregó la lista y solo atinó a empuñarle el cuchillo en el pecho, que luego retira del cuerpo ensangrentado y deja caer a sus pies. Marat gritó: «A moi, ma chère amie», «a mí, mi querida amiga», y murió. La acción provocó represalias en las que cientos de adversarios de los jacobinos, tanto monárquicos como girondinos, fueron ejecutados bajo los cargos de traición. La misma Corday fue guillotinada el 17 de julio de 1793 por el asesinato de Marat. Carlota Corday fue detenida, protegida de la furia de la turba y transportada a la Bailly, la prisión más cercana a la residencia de Marat, para indagación e interrogatorio. Entre su ropa se encontró un papel que decía: «Dirigido a los franceses amigos de las leyes y de la paz. ¿Hasta cuándo, oh malditos franceses, os deleitaréis en los problemas y las divisiones? Ya bastante y durante mucho tiempo los facciosos y bribones han puesto su propia ambición en el lugar del interés general. ¿Por qué, víctimas de su furor, se han destruido a ustedes mismos para establecer el deseo de su tiranía sobre las ruinas de la Francia? Las facciones estallan por todas partes, la montaña triunfa por el crimen y la opresión. Algunos monstruos regados con nuestra sangre conducen estas detestables conspiraciones. Trabajamos en nuestra propia perdición con más celo y energía que el que hemos empeñado jamás para conquistar la libertad. Oh francés, un poco más de tiempo y no quedará de ustedes más que el recuerdo de su existencia». En la autopsia realizada el día después de su muerte por el cirujano jefe del Hôpital de l'Unité, se apreció que el cuchillo de Charlotte Corday había penetrado por el espacio entre la primera y la segunda costilla del lado derecho, atravesando el pulmón, y había afectado a la aorta, llegando hasta la aurícula izquierda del corazón. Pero lo curioso y verdaderamente macabro del asunto
es que también se observó que en el momento de su muerte, Marat ya sufría de pleuresía en el pulmón derecho. Si Charlotte Corday no lo hubiera asesinado, es posible que Marat hubiera muerto por su enfermedad pulmonar o en la guillotina como sus compañeros Danton y Robespierre. Marat murió como un mártir para el pueblo francés y sus cenizas se depositaron en el Salón de los Espectáculos de la Convención Nacional. El 21 de septiembre de 1794, sus restos se trasladaron al Panteón. Marat aparecía como el brazo fuerte de la revolución y movilizador del sector popular más sometido de la sociedad francesa. Victor Hugo, en su obra 93, aparecida en el año 1874, reivindica la imagen de Marat, calificándolo como el espíritu de la revolución, presente en cada hombre que sufre y pelea por su sustento. Sin embargo, hay quienes lo consideran como uno de los más crueles personajes del período del terror. Lo cierto es que el asesinato no hizo más que engrandecer su imagen entre las capas más pobres de la sociedad, que lo identificó como mártir de la revolución. Cuando los jacobinos iniciaron sus campañas de descristianización deísta, Marat fue casi santificado, y su busto sustituía a menudo a los crucifijos en las antiguas iglesias de París. La República lo elogió con el siguiente texto: como Jesús, Marat amó ardientemente al pueblo y nada más que a él. Como Jesús, Marat odió a los reyes, los nobles, los sacerdotes, los ricos, a los mediocres, y como Jesús no dejó de combatir estas pestes de la sociedad. Son los elogios escritos por un pueblo que lo amaba y hacía sentir su peso en la sociedad, que vio en él a uno de sus más fervientes representantes, considerado por algunos un cuasi santo, propulsor de un cambio de proporciones mundial. Marat no ha muerto. Su alma, libre ahora del envoltorio terrestre, se desliza sin obstrucción para toda la República y es más capaz para introducirse en los complots de federalistas y tiranos. Corazón de Jesús, corazón de Marat, tenéis el mismo derecho a nuestro homenaje. Marat es un dios que detestaba como Jesús a los ricos y las sabandijas. Fue objeto, por parte de los sans-culottes, de un auténtico culto que sobrevivió al terror, simbolizado por el cuadro La muerte de Marat de Jacques-Louis David y consagrado por el traslado de sus restos al Panteón el 21 de septiembre de 1794. Pero la reacción se convirtió en símbolo de los excesos revolucionarios. El 9 de enero de 1795, su busto fue retirado de la convención y en febrero del mismo año sus restos abandonaban el Panteón.